Vamos al manual. Muy bien, capítulo 2, la persona humana. Persona humana, relevancia del concepto de persona humana. ¿Por qué es importante el concepto de persona humana? ¿Dónde se encuentra la importancia? Para poder sentirse identificado, bueno, sentirnos identificados. Ya, para conocernos. Sí, pero también está para que en ese conocimiento de nosotros y el conocimiento de los demás descubrir Dignidad. la dignidad. ¿Qué es la dignidad? Hacernos acreedores de una serie de derechos y por la cual merecemos respetos. Ser acreedores de una serie de derechos no es otra cosa que nuestro camino, un sinónimo de derechos es bienes. De hecho, el derecho se le llama bienes jurídicos. Ser acreedor de una serie de derechos es buscar la perfección, o también llamada, es estar en la búsqueda de la perfección o la felicidad. El concepto de persona humana nos entiende como un ser individual que se desarrolla en sociedad. De hecho, ¿cuál es el concepto de persona humana que hemos dado en el curso? Es una realidad compleja e imperfecta que tiende a la perfección. Claro, este concepto va a ser clave porque nos va a permitir entender todo el desarrollo posterior que haremos en el curso. La persona como un fin en sí misma. Esto lo señala Kant. Dice que la persona es un fin en sí misma. ¿Qué significa que la persona sea un fin en sí misma? Es que la persona busca perfeccionarse y ser feliz. Claro, la persona se preocupa ante todo por sí. La búsqueda que hay de la persona es un fin. ¿Qué hay? Hay fines y medios. Nosotros utilizamos medios para llegar a los fines. Que la persona sea un fin en sí misma es primero que ella busca ser feliz, busca perfeccionarse. Y segundo, que no puede ser utilizada por los demás como que si fuera un medio. Por eso se dice que es una realidad absoluta, no condicionada, que debe ser respetada. Y respetar es la actitud más digna del hombre. Kant nos dice que la persona es un fin en sí misma. Esto quiere decir que no es un medio. Y si no es un medio, no debemos instrumentalizarlas. No debemos usarlas. Imagínense, estos chicos que llegan y dicen, bueno, yo tengo un conocido adelante que copia todo. Muy bien, su conocido de adelante que copia todo, pero ¿por qué es tu amigo? ¿Porque copia todo o porque te preocupa como persona realmente y busca su felicidad? Si es tu amigo porque copia todo, ¿qué es lo que tenemos? ¿Estás viendo a la persona como un fin en sí misma? ¿Sí o no? No, porque le estás viendo como un medio para el beneficio personal. Claro, pero esto es lo que pasa usualmente. Nosotros solemos ver a las personas como medios. Tenemos que quitarnos este chip, y empezar nosotros a descubrir qué significa que una persona sea un fin en sí misma. Y así también tenemos nosotros que descubrir cuál es la base antropológica que tiene cada persona y cuál es la base antropológica que tenemos nosotros mismos. Pero ¿qué es la base antropológica? Base antropológica es el concepto de persona humana que alguien posee. Si tienen un jefe que los explota y que solamente importa más ingresos para la empresa, si a ustedes se les ocurre una idea y el jefe va y se las dice a los demás como que si fuera propia, ¿qué base antropológica tiene? ¿Una base antropológica de respeto hacia las personas, hacia la dignidad? ¿O una base antropológica que concibe a la persona como un medio del cual él tiene que imponer su fuerza y dominar? Todos tienen base antropológica, todos. Algunos la tienen pensada porque la han racionalizado y otros la tienen por crianza, por la vida. Es una base antropológica implícita que no la han desarrollado, pero que se evidencia en la forma como tratan a los demás. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ustedes tienen que descubrir la base antropológica de las personas que les rodean para saber si les conviene rodearse de esas personas. Y deben descubrir la base antropológica que poseen ustedes mismos para saber cómo interactuar con los demás y cómo corregir los errores de mi base antropológica. Ahí también va la importancia de la antropología.
una base antropológica correcta, ¿qué es lo que hará? Va a respetar a las personas reconociendo su dignidad. Si yo reconozco la dignidad en el otro, estoy reconociendo la dignidad en mí mismo. De hecho, reconocer en el otro, observar su rostro, observar su ser y verlo como un absoluto relativo, sí, porque existe Dios, pero sin la escala de Dios, no condicionado, como un absoluto radical, sacando a Dios de la ecuación, es decir, alguien que merece todo el respeto, es reconocerme el respeto a mí mismo. Reconocer en el rostro del otro, se dice rostro, pero quiere decir en el ser, reconocer en el rostro del otro, en el ser del otro, su dignidad y sus derechos y sus capacidades, es reconocerme en mí mismo, mi dignidad, mis derechos y mis capacidades. Hay que acentuar la importancia en observar al otro y en respetar al otro. Quien no respeta al otro, no se respeta a sí mismo. Define a las personas según cómo las trata. Si tú las tratas como medios, entonces tu base antropológica es de carácter utilitarista. Si tú las tratas como fines en sí mismos, tu base antropológica es de carácter personalista. Y así vas desarrollando poco a poco según cómo las tratas. La base antropológica es cómo defines a la persona, pero tú te das cuenta cómo alguien define a la persona según cómo la trata. Y en cierta manera, según cómo alguien trata a los demás, es que se define a sí mismo. Por eso es que nosotros nos reconocemos en el rostro del otro. Si somos capaces de descubrir el sufrimiento en el otro, somos capaces de descubrir el sufrimiento y analizar el sufrimiento en nosotros. ¿Cómo se le llama eso? Descubrir el sufrimiento en otro. ¿Qué significa? ¿Qué nombre posee? Empatía. Empatía. Pero empatía no viene a ser solamente ponerme en el lugar del otro, porque ponerme en el lugar del otro es sencillamente imposible. De hecho, sentir lo que el otro siente es también, en cierta manera, imposible. Cuando ustedes van y encuentran a su mamá llorando, imagínense, ¿ustedes qué hacen? ¿Se pueden poner en el lugar de su mamá? No. ¿Se pueden sufrir por lo que su mamá sufre? No, quizás no lo conocen todavía. Y si se enteran por qué está sufriendo y sufren ustedes, no es un sufrimiento en que se entienda la mamá, sino es un sufrimiento personal que también les afecta a ustedes. Ejemplo, van a su casa, encuentran a su madre llorando. Si son pésimos hijos, les va a dar igual. Si son personas más o menos decentes, se van a preocupar. Si se preocupan porque su mamá está llorando, ¿han empatizado con su mamá? ¿Sí o no? No, ¿Por qué? porque no podríamos sentir lo que ella siente ya que no sabemos por lo que sufre, ¿no? Claro, de hecho lo que están ustedes haciendo es sufrir por el sufrimiento de su mamá. Es una experiencia diferente, no es una experiencia empática. Y si se enteran, por ejemplo, lo que su mamá quería, está triste porque quizás su esposo ha muerto, su esposo que es su padre. ¿Ustedes serían empáticos con su mamá? Sí. No. Porque la experiencia que sufren ustedes es la experiencia propia de la pérdida del padre, no la experiencia que la madre está sufriendo. ¿Cuál sería la forma de ser realmente empático con su mamá? Que me responde la forma de ser empático en realidad con cualquier persona. Olvídense de todas estas charlas motivacionales medio tontas que salen sobre la empatía. Empatía, ponerse en el lugar del otro. No, porque es imposible ponerme en el lugar del otro. Es imposible. Esa empatía vulgar de la que se trabaja bastante en las charlas es inexistente. ¿Qué es la empatía? Profesor, pero si yo he sufrido, he pasado lo que esa persona está pasando en este momento. Es tu experiencia, no la de ella. Ya, pero si mi experiencia fue similar a la de ella. Nunca las experiencias son similares, porque la relación ya. es siempre diferente. Entonces, ¿qué es empatía? Porque ya les dije, llegan y se ponen tristes porque su mamá está triste. ¿Empatía? No, no es empatía. Es tristeza por un hecho específico, que es encontrar a su mamá triste. Ustedes se enteran que su mamá está triste porque murió su esposo, que es su padre. También se ponen tristes. ¿Es empatía? No, porque es la tristeza propia de la pérdida del padre. ¿Cuándo es empatía? ¿Realmente se puede ser empático con la otra persona? ¿Cuándo es posible ser empático? Yo les diría, si es posible ser empático cuando descubrimos
el rostro de la otra persona. Pero esto suena muy metafórico aún. ¿Qué significa esto de descubrir el rostro de la otra persona? O lo diré cuando descubrimos la persona en sus razones y fundamentos. ¿Pero qué significa esto? ¿Que conocemos a la otra persona? Claro, implica un conocer y un racionalizar, conocer a la otra persona, conocer su contexto, conocer la situación, comprender las razones por las que ella está sufriendo, así no sufra yo, así yo no sufra por la situación. Pero el que tiene empatía comprende la situación por lo que la otra persona sufre y es capaz de esa vivencia trasladarla a un plano de carácter racional que le permita comprenderla. El jefe, un jefe empático, por ejemplo, no necesita llorar junto con la persona que está sufriendo, pero es capaz de ir y decirle, puedes ir a tu casa a descansar. Tienes una semana de descanso, remunerado, no descanso sin pago, ¿no? Si no conocemos a la persona, no podemos sentir empatía. No con todas sus capacidades o desarrollo, no, sería una empatía muy superficial. Y lo otro sería, o sea, si nos sentimos, o sea, si vemos a una persona llorar, sería solo sentir tristeza. Claro. ¿Qué te preocupa más? ¿Que hayan muerto miles de italianos, españoles, y estadounidenses y chinos, o que se encuentre enfermo e infectado un familiar? Pues que se encuentre infectado un familiar. Pero si solo es uno, y allá son millones, miles, Es que ya ¿no debería valer más los carácter. miles? En realidad no le daría, no sé, valor a la cantidad, sino al afecto. Valora que el conocimiento, porque tú realmente puedes ser empática con la persona que conoces. Ah, ya. Con los demás no. Con los demás es una especie de empatía general. Cuando las cosas van bien y pasa algo allá, dices, ¡ay, qué pena que haya pasado algo allá! Ujú. Y te unes a una especie de colaboración, pero es una empatía bastante general y bastante débil. Pero cuando le sucede algo a alguien que conoces, ahí se desarrolla más. Pero la empatía tiene que ser, ante todo, extraída de la situación concreta y racionalizada para poder ser comprendida. No significa ponerte triste necesariamente. Como dije, el jefe no tiene que ponerse triste para ser empático. Un jefe empático podría ser aquel que decide llevarle canastas a sus trabajadores. Entonces, más que sentir lo mismo es comprenderla. Comprender lo que la otra persona padece. Y actuar en concordancia, porque yo puedo que comprenda y me da igual, ¿no? Comprender y actuar en concordancia, porque yo puedo comprender lo que está padeciendo y digo, me da igual. ¿Se comprende? Profesor, una pregunta. Dime. No me quedó muy en claro, o sea, ¿por qué es más empático que un jefe, digamos, tenga esta comprensión hacia un trabajador que el de una madre? Porque yo creo que igual el sentimiento es casi similar que pierda al esposo que la persona pierda al padre. Ya, pero eso Yo no es creo que se pone empático. más en su lugar. Eso no es empático. Eso es un sufrimiento. Tú estás sufriendo porque has perdido a tu padre. Tú no estás comprendiendo las razones de tu mamá. O cuando Es como que sufres a tu, mezcla. o cuando sufres a tu padre, tú empiezas a razonar. Mi mamá pierde al compañero de toda su vida, con la que pasa una serie de temas, tanto afectivos, corporales, sale las conversaciones que tiene. No, tú estás diciendo mi papá. Mi papá, Ay, no, mi papá. Es tu claro. dolor. Quizás la mamá salga de sí un poco de su dolor y sea más empática contigo porque dice, pierde a alguien que la escuchaba. Quizás la mamá podría resultar más empática. Si tú no te pones en el lugar de la mamá a racionalizar todo lo que ella está perdiendo, por más que llores mucho más, no estás siendo empática, estás sufriendo tu dolor. El jefe puede estar, no sé, pobre o millonario, es decir, puede estar exento de cualquier padecimiento, pero él dice, ellos están pasando esto y yo voy a colaborar con ellos. Está siendo empático. Porque a la hora de racionalizar la situación, el contexto, y más la empatía se desarrolla con las personas cercanas, no con las personas lejanas. Sí, nos duele que haya pasado esto en China, en Italia, en España, en Estados Unidos. Pero nos duele más saber que nuestros familiares están propensos a que se contagien. Más allá de decir que mueran, que fallezcan. Solo que se contagien nos duele más. Por más que hayan muchos miles de muertos en otro lugar. Ahora, saliendo del tema de la empatía, volvemos a un tema que está en
acá, guiado, que es la persona humana vive en el espacio y tiempo. ¿Qué significa que la persona humana vive en el espacio y tiempo? Podremos decir que es alguien corporal, sí, justamente lo corporal significa que vive en el espacio y tiempo. Pero ¿qué más significa? La vivencia en el espacio y tiempo va a surgir con otro término, va a hacer relacionar otro término. Pero todavía nadie me responde qué significa eso. Y más que hábito propiamente dicho, es habitar. ¿Qué significa vivir en el espacio y tiempo? El ser humano no existe en abstracto, sino que existe en un determinado lugar y en una determinada época. Se despliega en el mundo. Y la instalación es dinámica. Nosotros contamos nuestro estar en el mundo, nuestra vida de modo biográfico. Nací el 17 de diciembre en la ciudad de Sullana. Así voy contando mi vida. Trabajé en tal lugar, renuncié, regresé a Piura para trabajar en la Universidad de Piura y vamos contando nuestra vida. Nuestra vida la vamos contando de un modo biográfico. Tenemos que ser los protagonistas de nuestra propia historia, si se puede decir así. Tenemos que ser el héroe de nuestro propio relato. El héroe de nuestro propio relato. Pero hacer todo eso es vivir instalado en un espacio y tiempo, en un lugar y época. Es habitar. ¿Qué significa habitar? Vivir habitualmente en un lugar determinado. Ya, pero ¿qué más? Acomodar el espacio a nuestras proporciones corporales y necesidades. Sí. Vivir tu propia vida en un determinado tiempo y época. Ya, pero no solo es vivir en un determinado tiempo y época, sino es ser conscientes del tiempo y la época, porque el mono vive también en un determinado tiempo y época, en un determinado lugar también, pero el mono no es consciente de esa época. ¿Qué nos diferencia del mono? ¿Por qué el ser humano habita y el mono no habita? Porque el ser humano interviene en el mundo, por ejemplo, con el tema de las construcciones, en cambio los animales solo viven su vida así en la naturaleza. Claro, ahí va una definición propia, al menos que la haya leído en algún lugar y no la recuerde de dónde la saqué, pero en todo caso creo que es una definición propia. Habitar es observar, comprender y modificar el mundo. Habitar es observar, comprender y modificar el mundo. ¿Con qué observamos? De hecho, observar no es observar es mirar con atención, porque no es solamente el uso de los sentidos, como lo pueden tener los animales, sino es el uso de los sentidos con la razón interviniendo. ¿Con qué observamos? Con los Ojos, la vista, con los sentidos. Con los sentidos, observamos con los sentidos, pero los sentidos guiados por la razón. Comprender, ¿con qué se comprende? Recuerden, observar, sentidos, conocimiento sensible. Comprender, ¿con qué se comprende? Con la inteligencia. Con la inteligencia, con la razón, conocimiento intelectual. Y modificar el mundo. ¿Qué sigue después del conocimiento sensible? ¿Qué sigue después del conocimiento intelectual? Sigue la acción humana modificadora del mundo. La acción humana que modifica el mundo también se le llama, ¿cómo se le llama esta acción? Porque hemos dicho que es aquí observar, comprender, modificar. Pero cuando estamos hablando de modificar, estamos hablando de la acción humana. ¿Qué otro nombre puede recibir el tema de la acción humana? ¿Qué otro nombre recibe la acción humana? ¿Mediante qué se modifica el mundo? Con el silencio descubro dos cosas. La acción humana. ¿Mediante qué actividad se despliega la acción humana? Con la voluntad. La voluntad nos lleva a la acción humana, pero ¿qué actividad se ejecuta en esa acción humana? ¿Qué actividad hay? Trabajar. El trabajo es donde se manifiesta la acción humana. Por eso debemos preguntarnos, ¿para qué sirve el trabajo? Una de las funciones del trabajo ya la tienen. El trabajo sirve para modificar el mundo. De hecho, el trabajo es una de las manifestaciones del habitar humano. El trabajo sirve para modificar el mundo. ¿Para qué más sirve el trabajo? Para la realización personal. Muy bien, modificar el mundo. Para el perfeccionamiento. ¿Para qué más? Satisfacer necesidades. Satisfacer necesidades. Se trabaja para comer. Subsistencia, satisfacer necesidades. La persona intenta situarse por encima del tiempo y por encima del espacio. Intenta superar el tiempo y el espacio. Esto es modo que descubre el ser humano para superar tiempo y espacio
se une con un tema que es la pretensión de inmortalidad. Pero superar tiempo y espacio es irnos también hacia el pasado y es guardar una memoria del pasado que nos permite mantener la unidad en la vida humana. ¿Qué es el Real Madrid? Sobre todo ese Real Madrid antes de cuarentena, obviamente. ¿Qué es el Real Madrid antes de cuarentena? Un equipo que estaba jugando pésimo. Eso es el Real Madrid, un equipo que jugaba pésimo. Pero solo eso es el Real Madrid. Un equipo lleno de trayectoria con muchos campeonatos obtenidos. Un equipo con Identidad. Identidad. Podemos discutir si es que estas Copas de Europa las logró bien o las logró mal, pero es campeón, multicampeón, y es la identidad que tiene. El Real Madrid no solo es su presente, sino que también es su pasado. La proyección hacia el pasado, la memoria del pasado, nos permite mantener una unidad y crear una identidad. Ustedes no solo son fulanito de tal, sino que pertenecen a una línea genealógica. Pertenecen, no lo sé, pertenecen a los Moncada, Roña, Fuentes, Montalbán, Aldana, Madrid, Cornejo, Zavala, Garcés. Pertenecen a una línea genealógica. Además, el ser humano busca algo que permanezca. Esto es lo que llama pretensión de inmortalidad. Algo que permanece. ¿Qué es lo del ser humano que puede permanecer? En el banquete de Platón hay un tema interesante. Él dice que nosotros nos guiamos hacia la virtud por medio de la belleza. La belleza nos mueve a la virtud. Ahora, ese movimiento de la belleza hacia la virtud nos lleva primero a ver la belleza de las cosas naturales, la belleza de una piedra, la belleza de un árbol. Pero como el hombre tiene una pretensión de inmortalidad, también ve la belleza de un cuerpo y quiere engendrar en un cuerpo. Entonces la primera pretensión de inmortalidad es aquello que permanece, que engendra en un cuerpo. ¿Qué es eso? Su descendencia. Sus hijos. Los hijos, la descendencia. Entonces lo primero serán los hijos. ¿Y lo segundo qué es? Él dice, y de repente descubre más que un cuerpo bello, un alma bella, y en el alma bella una alma que puede ser educada, una mente, la ciencia, descubre una teoría. Entonces el segundo grado de inmortalidad es Sabiduría, inteligencia. la ciencia, la sabiduría, una teoría científica, pero sobre todo la ciencia o una teoría científica, una teoría, quizás una obra literaria también podría ser. Algo que permanece. Pero se da cuenta que esto no es todo. Esto no es todo. Y que quiere llegar a la belleza suprema, a la belleza en sí, a la belleza que hace que todo lo demás sea bello. Y sigue subiendo hasta la belleza suprema. Esa belleza suprema podemos denominarla la suma perfección, Dios, y lo que Aristóteles le llamará la contemplación de la verdad suprema o la contemplación de Dios. Solo somos inmortales a través de los hijos, a través de la ciencia, el conocimiento, la teoría científica, la obra literaria, a través de la contemplación eterna de Dios. Y este tema de contemplación de Dios ya se encuentra en Platón y ya se encuentra en Aristóteles. El ser humano también se anticipa hacia el futuro. Esto es proyectarse con inteligencia e imaginación. Proyectarnos al futuro. ¿Ustedes han proyectado el futuro? ¿Qué van a hacer dentro de 5 años? ¿Han sido capaces de responderse a esa pregunta? Ser capaces de proyectarnos al futuro es tener una vida con sentido. Aquí aparece un tema que va a ser importante a lo largo del curso. Una persona puede ser realmente feliz si su vida tiene sentido. Una vida que carece de sentido es una vida que no merece la pena ser vivida. Hay que tener cuidado con las personas que nos rodean, cuya vida no tiene sentido, no tiene una proyección, porque están bastante propensas a la nada, al nihilismo, a la desesperación, al suicidio. Merecen nuestra empatía, nuestro cuidado, nuestra protección, en cierto sentido. ¿Qué tanto define el pasado al ser humano? ¿El hombre no depende del pasado? Sí. ¿Qué tanto define el pasado al ser humano? Esa teoría
de que el hijo del campesino no tiene que ser necesariamente campesino y el hijo del pescador no tiene que ser necesariamente pescador, es una teoría que se enseña en el colegio. ¿Cómo se llama? Vamos a hablar del no determinismo de 2 grados, genético y geográfico. ¿Por qué genético y geográfico? Genético, mal usado el término, pero genético es porque lo que nuestros padres son no nos determina a nosotros en la profesión que vamos a seguir. Y geográfico no es porque yo nazco en el campo, voy a ser campesino, o porque yo nazco frente al mar, voy a ser pescador. Entonces podemos volver a argumentar e indicar que el hombre no depende necesariamente del pasado, porque tiene una capacidad creadora. Esto no significa olvidarse del pasado, porque el pasado es parte de su identidad. La vida siempre es nueva. La vida humana está sumergida en los ritmos propios de la naturaleza. ¿Cuáles son los ritmos propios? Despertar, salir a trabajar, almorzar, descansar, trabajar, volver a casa, descansar. Sin embargo, ¿por qué nos afecta tanto la cuarentena? Porque nos rompe nuestros ritmos propios y nos adecua o nos intentamos adecuar a ritmos extraños. Quedarnos todo el día en la casa. El ritmo y la medida constituyen la ley de las cosas humanas. De hecho, ¿cómo vivimos correctamente? Se vive correctamente sabiendo medir. Yo ya lo había explicado. ¿Qué significa saber medir? ¿Qué significa saber medir? ¿Cómo sabiendo medir llego a la virtud? ¿Qué es la virtud? ¿Han escuchado esta definición? La virtud es el punto medio de entre dos extremos. Por ejemplo, tenemos por un lado, yo les pregunto, ¿qué es el valor? Van caminando, le están robando a alguien. ¿Ustedes intervienen en el robo? Hay 2 personas robando y golpeando a una chica. Los chicos van caminando por ahí, ¿intervienen en el robo? Si alguien interviene, ¿está siendo valiente? Si alguien no interviene, ¿está siendo cobarde? Depende de los medios de cada uno que tengan para ayudar a esa persona. Por ejemplo, si un hombre tiene un arma y cuenta con la licencia para disparar, entonces quizá pueda dispararles a esos hombres, no a matarlos, sino a dispararles para que la chica pueda escaparse. Suena bien, luego lo denuncian por disparo. Yo intervendría. ¿Tú sabes boxeo? ¿Tienes licencia para armas? ¿Sabes karate? ¿Algún arte marcial? No profesionalmente, pero algo me saldrá, ¿no? No estás siendo valiente, estás siendo temerario. Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque con el respeto que hay, yo te voy a decir la definición de temerario. Temerario es aquel que por exageración de lo que se considera valentía, actúa como un tonto ante una situación de riesgo. Claro, pero ¿no sería más cobarde si sabemos de nuestras capacidades y no actuamos frente a eso? Es que puedes llamar a la policía o puedes graduar tu grado de intervención. ¿Cuál es tu grado de intervención? Tú me has dicho que algo te saldrá. ¿Qué te saldrá? A ver, dime. Bueno, que le dejen de pegar a ella, ¿no? Y te empiezan a pegar a ti. Eso es temerario. Porque, por ejemplo, ¿usted qué haría? No puede llamar a la policía porque sabemos que demora un montón. ¿Qué haría? Yo haría quizás bulla, ruido, tiraría piedras a las ventanas de las casas que están cerca de ahí para que obligarlas a que salgan. Y aunque suene bastante tonto, a lo mejor me pongo a una distancia segura y puedo lanzar piedras o gritar. De hecho, aunque parezca una reacción bastante tonta y hasta temerosa, es la reacción más prudente. Porque el valor y las virtudes van con la mano de la prudencia. Y yo por lo menos sé algo de boxeo, pero igual yo no intervendría. Yo he practicado karate y no intervendría. ¿Por qué tengo que intervenir poniendo en riesgo mi propia vida si no sé si están armados o no? No debo ser temerario. El valiente es aquel que con prudencia y con razón y con inteligencia intenta acabar con la situación que hay ahí. Por ejemplo, tirar piedras a un carro o tirar piedras a unas ventanas
para que la gente salga. Llamar a la policía es una opción siempre viable, pero tú me quitaste esa opción, ¿no? Llamar a la policía sería la primera opción. Pero creo que también depende de la persona. Por ejemplo, si la persona a quien atacan es a su mamá, yo creo que lo primero que hacen es ir a correr a salvarla a ella, y no importa a veces qué tanto daño hacen hacia uno con tal de salvarla. Y bien, estás tú y vas a salvar a tu mamá y no hay nadie más. Nadie llama a la policía y las dos terminan muertas en la calle. Yo ¿Te das creo, cuenta? yo creo que igual me metería, o sea, es lo que yo pienso, ¿no? Igual me metería sin importar así me hagan algo porque es mi madre, ¿no? Ya. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer en todo caso? Asegurarte, o llamas tú, o asegurarte de que alguien llame. Porque si solo te vas a meter, estás siendo tonto. Pero esperar a que maten a mi mamá. Eso no tendría que ver con que el ser humano es un ser muy pasional. No, no es un ser muy pasional. Algunos son que actúan por pasiones. Pero el ser humano no necesariamente es un ser muy pasional. Ahora, ¿cuál es el tema? Tú dices esperar que maten a tu mamá, pero la otra opción es que mueran los dos. Nosotros tenemos que saber. Yo sé que el ejemplo que me ponen es el ejemplo de la mamá. ¿Por qué? Porque quieren afectar de carácter sentimental. Pero las razones no tienen que verse afectadas de carácter sentimental. Si yo estoy hablando de un tema, que sea la mamá, la hermana, la enamorada, en realidad, cuando se usan familiares, lo único que quieren atacarse es el carácter sentimental. Es cuando, por ejemplo, te hacen una encuesta y te dicen, ¿qué pasara si a tu hermana le hicieran esto? Y entonces tú dices, oye, mi hermana, si le hacen esto a mi hermana, y respondes con ese grado de sentimental. No, yo tengo que saber actuar. Si es mi mamá, tengo que asegurar su vida. Entonces tengo que llamar a la policía, tengo que decirle a alguien que llame a la policía y luego intervengo si quieres. Pero tengo que asegurarme de que venga una ayuda. Porque si yo voy para que nos golpeen a los dos indefinidamente, entonces hay un problema. Nos matan a los dos. Podría ser que nosotros vayamos a intervenir y que la otra persona salga corriendo o se escape. Y así traer ayuda, no sé. Suena bonito. ¿Y qué capacidad tienes tú para estas 2 personas, 3 personas que están ahí, poderlas bloquear para que resulte tu idea? ¿Qué tanto está físicamente viable de que la otra persona pueda trasladarse a pedir ayuda? Sería Profesor, como una distracción. Y si la persona está tan golpeada que ni siquiera se puede parar y tu distracción termina siendo golpeado y después también golpean a la otra persona ahí a tu costado. Es que sería en primer momento, o sea, sería como una primera reacción. Sí, pero las primeras reacciones nos llevan muchas veces a muchos problemas. Yo sé que se han puesto con el ejemplo de la madre y dicen, ¿cómo voy a dejar a mi madre golpear? Pero si le quiero garantizar realmente una ayuda a mi madre, tengo que interactuar de otro modo. Llamo a la policía, llamo a un vecino, les digo a mis vecinos que intervengan o que llamen a la policía y recién voy. Pero si yo voy inmediatamente, sin llamar a nadie, no va a haber un muerto, sino 2. Yo sé que ustedes están pensando, mi mamá, mi mamá, mi mamá, pero ustedes tienen que aprender a extraer y pensar situación concreta, persona en riesgo, ¿qué es lo que hago yo? ¿Me pongo a los 2 en riesgo o intento asegurarme el debido resguardo y recién intervenir yo? Yo no digo no ayudar, yo digo saber ayudar. Si tú te vas inmediatamente a intervenir, no estás sabiendo ayudar. El karateca en Sullana, el karateca intervino a casa donde estaban robando y no se dio cuenta que tenían un arma de fuego y le dispararon. Lo mataron a él y terminaron de robar. Entonces dejó a su hija, que simplemente iba a ser objeto de un asalto, la dejó sin padre. No es no ayudar, es saber ayudar. De hecho, soy un ferviente, me coloco en la posición de ayudar, pero ayudar con sentido. Solo si sé ayudar con sentido, soy valiente. Si soy temerario y me pongo también en riesgo a mí y pongo en más riesgo a la otra persona porque jamás va a llegar ayuda, no soy valiente, soy un temerario, soy un tonto. Y si no intervengo jamás
y me hago el desentendido, soy un cobarde, que también es una actitud tonta. Sino tengo que saber ayudar. ¿Y cómo sé ayudar? Tengo que saber ayudar según mis propias capacidades. El que era karateca murió de un solo disparo, pero yo sí diría, si alguno de ustedes es un experto en artes marciales, quizás puede tener una intervención más directa. Obviamente sigo diciendo que es mejor llamar resguardo. Es mejor llamar resguardo. Y luego, si eres karateca con habilidades o artista marcial, interven. Pero si viene una ráfaga de aire y te sopla por ahí, como que intervenir no va tampoco, no va de la mano. ¿Se comprende un poco el tema? Yo no estoy diciendo en ningún momento no apoyen, sino sepan apoyar. Sepan apoyar. Por ejemplo, para ver otro tema de la virtud, a alguien le han robado un celular. Yo encontré el celular robado. ¿Qué hago? ¿Le doy un equipo mayor? ¿Le doy el celular robado? ¿O no le doy ningún celular? Le doy su celular, ¿no? Le doy su celular. ¿Por qué? Porque le doy lo que le corresponde. Le doy lo que le corresponde. Estoy actuando con justicia. Entonces, uno diría, no, pero como ha sido víctima de un asalto, entonces hay que darle más. Y Eso luego, ya no es profe, justicia. hay otra frase muy conocida que es, ladrón que roba, ladrón tiene 100 años de perdón. Eso es, tiene que ver algo con justicia, ¿no? No, eso en todo caso, eso sigue siendo un robo. Es un justificativo para robarle a los ladrones, pero de ahí sigue siendo un robo. No hay mucha diferencia en realidad. Es decir, de otro ejemplo de punto medio, por ejemplo, el tomar. El saber tomar también es virtuoso. Si yo llego y sé que me desmayo oliendo el alcohol, entonces no toco el alcohol, no tomo, ¿verdad? Pero si yo llego y no quiero tomar, a pesar de que tengo buena resistencia, no quiero tomar porque es el cumpleaños de tal persona y yo he llegado ahí, pero estoy molesto, entonces no estoy siendo virtuoso, estoy siendo hasta desagradecido. Y luego, ¿hasta dónde tomo? Tomo hasta caerme desmayado. ¿Hasta dónde tomo? ¿Tomo un vaso, 2 vasos, una botella? Yo tomaría un vaso. ¿Por qué? Por prudencia. En principio porque no me gusta y otra porque no quisiera terminar mal, ¿no? Ya, a veces hay razones específicas tranquilas, es decir, uno no suele tomar, y no porque no tenga resistencia, sino porque no le gusta, entonces brinda. Y con eso ya está siendo agradecido en la reunión que llega. Pero si vas a tomar luego, porque llegas a la reunión y quieres celebrar, ¿hasta dónde tomar? Hasta conservar la racionalidad. Cuando yo veo que mi racionalidad, ¿cómo se le llama? No sé, te sientes medio inestable, entonces es el momento de dejar de tomar. Es el momento de dejar de tomar. Y eso marca la actitud virtuosa, la actitud prudente. Saber medir hasta dónde tomar, saber medir hasta dónde intervenir, saber medir hasta dónde dar. Por eso es que la medida constituye uno de los temas principales de la vida humana. Saber medir mi actitud virtuosa. ¿Y qué va a hacer? Saber medir es 2 botellas. No, va a ser independientemente, va a ser prudencial. ¿Qué significa esto? Va a ser según cada persona. Va a ser según cada persona. Cada persona tiene una medida diferente. La persona es un ser capaz de tener. Es diferente preguntar quién es el hombre y qué es el hombre. La primera pregunta va dirigida a su ser personal, mientras que la segunda pregunta plantea una interrogante sobre su naturaleza o esencia. También es diferente preguntar por qué estamos aquí que para qué estamos aquí. ¿Cuál es la diferencia? Cuando nos preguntamos por qué estamos aquí, ¿qué estamos preguntándonos?
Una causa y el otro será una finalidad. Ya, y cuando estamos preguntándonos el por qué estamos aquí, ¿cuál debería ser la respuesta? Si nos preguntamos por qué estamos aquí, tenemos que respondernos porque papá y mamá se pusieron románticos y entonces pasó lo que tenía que pasar y mamá tuvo que esperar 9 meses en la barriga a darnos a luz. Pero si nos preguntamos para qué estamos acá, es la pregunta por la finalidad, es la pregunta por el sentido de la vida, por nuestra vocación, es la pregunta en la búsqueda de nuestra felicidad. El espíritu se define por 3 notas: apertura, actividad y posesión. Apertura y actividad las vamos a ver en las notas características de la persona humana, que ya se les mencioné. Posesión. ¿Qué es lo que posee la persona? ¿Mediante qué es lo primero que posee? La persona posee de diferentes maneras. De hecho, el tener está con la técnica, el conocimiento y el hábito. La técnica es la posesión de nivel físico, instrumental. El conocimiento es la segunda posesión, que es poseer con la inteligencia. Algo de grado cognoscitivo que nos cambia como personas. Y el hábito es un tener de perfeccionamiento. Algo que queda de modo estable y que forma parte de la acción humana futura. ¿Qué son los hábitos? Hay hábitos técnicos, intelectuales y del carácter. Un hábito técnico es el manejo de instrumentos. Un hábito técnico es, por ejemplo, un buen jugador de fútbol. Un hábito intelectual es el manejo de una ciencia. Se vuelven arquitectos. Saber manejar un idioma. Saben hablar inglés fluidamente. Hábitos del carácter son referidos a la acción, a la conducta. Nos hace ser de un determinado modo. ¿Es importante adquirir hábitos del carácter? Sí, porque van a ayudar un poco con el tema que se conoce como inteligencia emocional. Hábitos del carácter nos permite tener más inteligencia emocional si los educamos correctamente. Si estos hábitos se van dirigidos a ser virtudes, porque si van dirigidos a ser vicios, entonces estamos en un camino contrario a poseer una inteligencia emocional. ¿Cómo se adquieren hábitos? Mediante repetición, es decir, se adquieren con la práctica. El hábito crea una inclinación o condicionamiento. Rige nuestra conducta. ¿Es bueno un hábito? Sí. Imagínense que Lionel Messi no tuviera el hábito de jugar fútbol. Cuando le llegara la pelota, tendría que empezar a pensar todo lo que tiene que hacer con el balón de fútbol. En cambio, cuando le llega la pelota, él vislumbra dónde está el otro jugador, vislumbra si puede llevar a los otros adversarios o si puede patear al arco, de un modo cuasi instintivo. El hábito nos determina, nos modifica. Los hábitos modifican a la persona llevándola a ser de un determinado modo. El hombre no hace nada sin que al hacerlo no se produzca alguna modificación. El hombre es el único ser que siempre está mejorando y empeorando. Pico de la Mirandola señala que el hombre puede llegar a ser la mejor de las figuras celestiales o la peor de las bestias. Si lo traducimos un poco, el hombre puede llegar a perfeccionarse a niveles increíbles o puede llegar a deteriorarse también a niveles increíbles. Todo depende de las acciones humanas que realicemos, y en cuanto más repetidas sean estas acciones humanas, generan hábitos en nosotros que nos modifican permanentemente. El hombre no hace nada sin que al hacerlo no se produzca alguna modificación en su propia realidad. Esto es debido a la alta inmanencia que tiene el ser humano. Cada cosa que hacemos nos modifica como sujetos. Por eso hay que ser muy cuidadosos de las realidades que nuestros sentidos captan. Hay que ser muy cuidadosos de las realidades que nuestros sentidos captan. La naturaleza humana es teleológica. ¿Qué significa que la naturaleza humana sea teleológica? Que tenga un fin. Ese fin no sería la felicidad, entonces el bien tiene carácter de fin hacia la felicidad. Para conseguir la felicidad, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo que recomendarías para conseguir la felicidad? ¿Cómo me doy cuenta que soy feliz? Yo recomendaría que tiendan a hacer el bien, pero no un bien
cercano, sino un bien más a futuro. Entonces, no hacer el bien cercano. Claro. Entonces yo dejaría de comer. Comer es el bien cercano, por ejemplo. Un correcto equilibrio en la búsqueda y consecución de los bienes. Eso es lo primero. ¿Y cómo me doy cuenta que soy feliz? ¿Cómo dice Aristóteles? Dice, ya en este momento sabes que eres feliz o que has sido feliz. ¿Cómo se sabe eso? Aristóteles dice, yo me doy cuenta que he sido feliz cuando mi cabello encanecido y volteo hacia atrás y veo tras de mí una vida armoniosa. Yo me doy cuenta que he sido feliz cuando mi cabello encanecido, volteo hacia atrás y miro tras de mí una vida armoniosa. Es el único momento en que me puedo dar cuenta que soy feliz, pero sí puedo tener momentos de felicidad, y esos momentos de felicidad son cada vez que voy consiguiendo los bienes que me propongo. Consigo que me digan sí, que la chica me diga sí cuando me declaro, consigo terminar mi carrera, consigo aprobar un curso. Esos son los momentos de felicidad. Cuando consigo unos determinados bienes. Naturaleza puede ser entendida como esencia, y esencia hace referencia al ser. De hecho, cuando hablamos de esencia hacemos referencia a las cosas que son de un determinado modo. De hecho, si definimos esencia, la definición de esencia es aquello que te hace ser algo y no otra cosa distinta. La naturaleza humana es teleológica. Busca un fin, busca la perfección. Y lo principal en el ser humano es que despliegue sus capacidades buscando esa perfección. Que despliegue esas capacidades. A veces el feminismo peca cuando dice a la mujer, despliega tus capacidades, menos las capacidades que te hacen ser mujer. Cuando el feminismo comete esa indiscreción, diciéndole a la mujer, sé como un hombre, estamos ante un problema. De hecho, ¿qué se le debe decir a la mujer? Despliega tus capacidades, tal como eres. Despliega tus capacidades. Hombre y mujer no son iguales. Entrando en la definición de persona humana, sí seríamos todos iguales, pero luego que cada persona en el mundo es totalmente distintos. Pero todos somos personas humanas. Entonces seríamos iguales, en ese sentido de la palabra. Ya, en cuanto a personas humanas, somos iguales. Pero si te das cuenta, a un grupo de personas humanas se les llama varón y a otro grupo de personas simplemente por un agrupamiento irreal que a alguien se le antojó, o hay algo de verdadero en que se les llame de un modo diferente. O es que detrás de ese modo diferente en que se les llama hay un modo de ser específico. La palabra varón, hombre, y la palabra mujer guarda en sí mismo un modo de ser de la persona humana. ¿O acaso solamente es un uso del lenguaje? Claro, ahí no. Si se empieza a especificar entre varón y mujer, no. Pero si es que le damos una categoría superior a varón y mujer, que sería como algo que englobe todo, sería persona humana iguales. Luego se desligarían varón, mujer, ahí empezaría la separación total de... Ya, entonces, no es que engloba todo en un sentido de que si usamos la categoría persona humana, si son iguales. No, son todo lo que entiende la idea. Aquí la idea se tiene que expresar así. En cuanto a personas humanas, hay una igualdad. Pero en cuanto al modo de ser, de hecho, ¿qué significa la palabra igualdad? ¿Qué significa los voy a tratar con igualdad? ¿Qué significa? Que no va a existir diferencia entre uno y otro. Porque si al que participa más, yo le voy a dar más puntos. Eso es tratar con igualdad. Y al que participa menos, le voy a dar menos puntos. Y quizás, si no participa, no le voy a dar puntos. Tratar con igualdad, que no haya diferencias, significaría un igualitarismo. Tratar con igualdad al hombre y a la mujer
no es tratarles de la misma manera, sino saber tratarles según el modo de ser, según si es hombre o según si es mujer. Entonces la igualdad vendría a ser saber descubrir las diferencias. Tratar a todos idénticamente no es otra cosa que igualitarismo. La lucha o marchas, como se le suele denominar, por el famoso trato igualitario vendría a ser una tergiversación, por decirlo así, de las verdaderas ideas. Ajá, un gran error, ¿verdad? Sí, es un gran error. Y cuando yo tenga hijos, ¿me tienen que dar 6 meses de paternidad? No creo que deberían darle al hombre porque a fin de cuentas en cuanto al aspecto físico, quien sufre los estragos, por decirlo así de esa manera, del embarazo de la mujer. Entonces, supongo yo que una mujer después de dar a luz se siente, no sé, bastante agotada y tiene que atender a su hijo, puesto que el ser humano, cuando él recién nacido, pues es una criatura totalmente indefensa que no puede sobrevivir por sí sola. Entonces, supongo que ahí sí se justifica. Pero en el caso del hombre, no es trascendente. Tienes la razón. Las marchas por el trato igualitario se olvidan de eso. Si hablamos de igualitario, pero lo curioso es que se pide un trato igualitario para el Congreso, un trato igualitario para los puestos de gerencia, trabajar a las minas también por la mitad. Que la mitad de trabajadores en la mina sean hombres y la mitad sean mujeres. Digo, entonces se puede decir que el correcto pedido vendría a ser principalmente igualdad de oportunidades o, no sé, o igualdad de oportunidades, aperturas para el desarrollo, y de hecho se tiene que combatir un mal que es un mal de carácter laboral que está en el Perú y en buenas partes del mundo. A veces la mujer se pone en la situación o soy madre o soy profesional. De hecho, se le tiene que dar una facilidad y que la mujer se desarrolle plenamente, es que ella elija desarrollar sus capacidades. Si no quiere ser madre, normal, es su decisión. Puedo tener posturas en contra, pero termina siendo su decisión. Pero quizás alguna de ustedes sí quiere ser madre, pero por el tema del trabajo lo retrasa y lo retrasa y lo retrasa. Aquí en este tema, ahí en esta situación es donde yo estoy incidiendo. Tienen que haber mejores leyes para poder solucionar ese problema. La naturaleza humana y la ética. La naturaleza humana es de carácter teleológico. ¿Qué significa? Que mi naturaleza humana busca fines para perfeccionarse. ¿Puede buscar cualquier cosa la naturaleza humana para perfeccionarse? ¿O habrán cosas que le hacen bien y cosas que le hacen mal? No, hay cosas que le hacen bien y que le hacen mal. Hay cosas que le hacen bien y que le hacen mal. ¿Cómo pueden hacerle los dos efectos en el mismo momento? Hay algunas cosas que hacen bien y hay algunas cosas que hacen mal. Hay que tener esa paciencia para decir las cosas y para escribirlas cuando le toque dar el examen. Ahora, el conjunto de reglas o el conjunto de normas, principios, indicaciones éticas. Yo le llamo el primer mandamiento natural. El primer mandamiento natural es la preservación de la propia vida. Entonces, por ejemplo, quitarte la vida es algo que le hace mal. Así que la primera regla de la ética es conservar tu propia vida. ¿Qué sería lo malo? Lo malo sería perder la propia vida. ¿Y por qué es la primera regla o le llamo el primer mandamiento natural? Cuando digo natural es que se complete por razón. Porque si yo no tengo vida, ninguna otra perfección puede llegar a mí. Y yo teniendo vida, mantengo siempre la posibilidad de que las perfecciones lleguen a mí. Es decir, todas las demás perfecciones se dan en mí debido a que soy un ser vivo. La vida es un elemento para el perfeccionamiento. Ahora, el ser humano es libre. La naturaleza humana tiene un carácter de libertad, pero tiene un carácter también de fijo. Es decir, por un lado está aquello que nos hace ser humanos, pero aquello que nos hace ser humanos quiere perfeccionarse. Pero no siempre voy a alcanzar eso yo, porque como soy libre, puede ser que en algún momento diga,
no, no quiero alcanzarlo. Es como que ustedes saben que lo bueno es estudiar para su examen, pero como son seres libres, pueden quizás no estudiar para su examen y ponerse a hacer otra cosa. Entonces, el bien y la verdad solo se pueden alcanzar libremente. Alcanzarlos no es algo que está asegurado. La libertad elige cómo se alcanza el bien y cómo se alcanza la verdad. Que ustedes tengan una profesión es algo que los perfecciona. Ustedes han elegido la profesión que están estudiando. Eso es su libertad actuando. En algunos casos quizás sí los habrán apoyado. La naturaleza humana tiene unas referencias orientativas para la libertad, es decir, unas normas que le indican a la libertad qué caminos tiene que seguir. Y esas normas son las normas de carácter ético, que uno las puede seguir de modo libre. La ética no es religiosa. Si bien hay una ética católica, por ejemplo, no toda ética es de carácter religioso. La ética como principio fundamental es de carácter natural. De hecho, la ética es un poco descubrir la ley natural. ¿Qué es la ley natural? Es descubrir las cosas que perfeccionan la naturaleza humana y evitar las que no nos perfeccionan. ¿Cuál es el primer principio de la ley natural? El primer principio de la ley natural es haz el bien y evita el mal. Es el primer principio de la ley natural. Parece muy obvio, pero no siempre lo hacemos. Y ese es el tema de la libertad. No siempre lo hacemos. El ser humano es un perfeccionador de manera intrínseca. Siempre se puede perfeccionar. De hecho, Pico de la Mirandola dice en la época medieval, sobre todo renacentista, el hombre es el único ser que puede llegar a convertirse en la mejor de las figuras celestiales o en la peor de las bestias. ¿Qué tan perfecto es el ser humano? Yo diría que la característica principal del ser humano es su imperfección, pero también un llamado continuo o un lanzamiento continuo hacia buscar perfeccionarse. De hecho, quizás la mayor perfección del ser humano sea la misma perfección de la filosofía. La filosofía no es un saber, no es un conocer, sino ante todo es un amar, buscar el conocimiento. La mayor perfección que puede tener el ser humano es amar, buscar la perfección. Una perfección de la cual carece, pero a la cual está orientado. Unas notas que definen a la persona humana, basándonos a partir de la inmanencia. Aquí hay que ser bastante cuidadosos porque no debemos confundir las notas que definen a la persona humana, no debemos confundir las características de los seres vivos. Primera nota, la intimidad. ¿Qué es la intimidad? ¿Cómo se forma la intimidad? Tiene que ver con el aspecto interior de cada persona, como que lo privado. ¿Cómo se llamaba a eso que yo digo, pasa algo y algo queda? De hecho, es una de las características de los seres vivos, que todo lo que el ser humano hace, alguna parte de eso repercute y lo modifica y queda dentro del ser humano. ¿Cómo se llama esa característica de los seres vivos? La inmanencia. Inmanencia. Entonces, la intimidad es la creación de la rica inmanencia humana. La intimidad no la poseen los animales, no la posee el árbol, no la posee una roca. Realidad es igual mundo más misterio. Ahora, el misterio, hay tanto un misterio exterior como un misterio interior. Ese misterio interior es también la propia intimidad. Siempre va a ser un misterio respecto al otro. Yo no conozco la intimidad del otro. Yo no conozco la intimidad del otro. Yo me paro frente al otro, lo observo como un alter, como un otro, veo su rostro, descubro en él lo que hay en mí
pero aún así sigue siendo un ser de profundo misterio. Esa es la riqueza humana, somos seres de profundo misterio. Y ese misterio, esa intimidad que tenemos, no nos gustaría que quede cubierta a extraños. Si amigo, y tu amigo lo cuenta por ahí en un grupo y después se enteran que tú estás enamorado de la chica que se sienta que canta en las barras. Y todo el mundo, toda la facultad ya se enteró de eso. ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué es lo que sienten? Traición. Traición respecto a la persona. Pero respecto a los demás no vas a sentir traición. Vergüenza. Es decir, respecto a la persona que divulgó, sí, traición. Vergüenza. Y esa vergüenza que sientes respecto a los demás es la descubierta. ¿Por qué? Porque yo elijo a quién le muestro mi intimidad. Yo elijo a quién le muestro mi intimidad. Yo no quiero que todos conozcan mi intimidad. Es una intimidad de carácter corporal. ¿A qué me refiero con una intimidad de carácter corporal? Además es dinámica. Ustedes siempre están generando una nueva idea, una nueva teoría, una nueva creatividad, una nueva locura, una nueva insensatez a veces, pero están generando cosas nuevas en su intimidad. Pero la intimidad también es de carácter corporal. ¿Por qué si un hombre entrase en un baño de chicas en que ellas están desnudas o semidesnudas, la mujer siente vergüenza y bueno, puede que maten al hombre? Sería algo bastante incómodo. Uno, porque no está respetando mi privacidad y no sería bastante raro, ¿no? Sería bastante incómodo, sinceramente. La intimidad no solo es interior, sino que la intimidad también es de carácter corporal. También, vestimenta, vestir, ropa. Sí, dime. Se han de sentir muy vulnerables, ¿no? Incluso, o sea, por el mismo hecho de que cierta parte de nuestra identidad nos obliga a tener que llevar ropa casi siempre. ¿Pero por qué se sienten vulnerables? ¿Por ser personas o por ser mujeres? Yo creo que no importaría en este caso el género. Yo quería preguntarle si había alguna diferencia entre la intimidad y la privacidad. Lo privado es un evento o realidad moderna. Lo que siempre existió fue lo íntimo. El concepto de privado se puede asociar al concepto de íntimo, porque ahora el concepto de privado ayuda a proteger el concepto de intimidad. El concepto de privado surge para separar lo público de lo privado, como que si fueran dos aspectos de las dimensiones humanas que no tienen conexión entre sí. Esa separación es incorrecta, porque no es que yo sea de un modo en lo privado y de un modo diferente en lo público. Yo no soy Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Yo soy una sola y única persona en ambos ámbitos. La manifestación es con el cuerpo. Ya les había dicho que había una intimidad de carácter corporal. Nosotros nos expresamos, manifestamos con el cuerpo, con gestos, las expresiones de la cara, los movimientos de la mano, la ropa que usamos. Díganme cómo se visten y les diré cómo se ven. Puedo jugar un poco con esa antigua frase de la abuelita que era: dime con quién andas y te diré quién eres. Yo te puedo decir: dime cómo te vistes y te diré cómo te ves. ¿Cómo están vestidos en este momento? Se supone que están en su casa, que están en cuarentena, pero ¿andan todavía con las pijamas? ¿O es que se han vestido como que si fueran a salir? Dependerá de cómo se conciben a ustedes mismos como personas. Hay gente que todos los días se viste como si fuera a salir a hacer deporte o al centro de trabajo,
porque se siente bien estando de un modo diferente, estando vestido de esa forma. Sin embargo, hay gente que no, que se despierta, pasa con la pijama todo el día, y antes de dormir, o se acuesta con el mismo pijama, o se cambia simplemente de pijama. Dime cómo te vistas y te diré quién eres. Ahora, los que usan polo. Vemos, de hecho, las chicas no me dejarán mentir, las chicas ven en sus compañeros polos con marcas grandes, Billabong, Nike, Calvin Klein, no sé, con las grandes marcas ahí puestas. La pregunta es, ahora en época de coronavirus y pandemia, ¿estas marcas le siguen pagando las regalías por hacerles publicidad o no? Porque supongo que desde que usan esos polos con esas grandes marcas ahí puestas y visibles para todos, es porque están pagándoles para que les hagan publicidad a estas marcas. Y si no es así, qué poco estilo, qué poca personalidad. Hay que saber distinguir y ver cómo los vestimos. O sea, no sé, creo que no cumple a veces en algunas personas. Cumple siempre. Dame ejemplos. Hay prendas que no necesariamente tienen una marca grande, sino un eslogan o cualquier estampa. Por ejemplo, la del nombre de una banda o así cualquier palabra. Entonces eso sería más de estilo, o sea, de tener una camiseta con una estampa. No necesariamente porque quieran mostrar la marca. Es parte del estilo. Lo primero que pueden concebir es que esa persona es inmadura en cierto sentido y que no ha adquirido todavía un estilo propio. La persona es inmadura y no ha terminado de adquirir un estilo propio. ¿Por qué? Se viste según la moda. Cada quien tiene que vestir como se siente cómodo, es cierto, pero también tiene que vestirse de la mejor manera posible según cómo se siente cómodo. Sí, dime. Bueno, hay prendas que no necesariamente están a la moda y pues uno se siente cómodo con eso. Eso significaría tener bueno, no sé, si se pone eso, no tiene suficiente madurez. Yo no sé de qué prendas estás hablando, si no sé de qué prenda. Yo no estoy diciendo que quien anda a la moda es maduro, no. De hecho, quien anda a la moda muchas veces es inmaduro. No, o sea, me refiero, usted dice que si muestra esas prendas con los estampados, no encuentra su estilo, ¿verdad? En principio no encuentra su estilo. Ahora quizás hay un determinado grupo de estampados que le gusta usar o proyectar, o puede ser como una banda, y los usa en determinadas circunstancias. Y ese puede ser un estilo. Pero si usa cualquier estampado que le cae, si usa, y de repente va a una entrevista de trabajo y sigue con el estampado, eso no es estilo, eso es vulgaridad. Hay que saber cómo vestir. Es verdad que algunos de ustedes, sobre todo se ven las chicas, van a la universidad como que si fueran a irse a la playa. Y me atrevo por primera vez a hablar un poco sobre las vestimentas de las chicas que no estamos yendo a la universidad. Así que puedo hablar sin que nadie se sienta ofendido o directamente vinculado, porque decirlo directamente en el aula es de que empiecen a ver a quién le cae. Así que como yo no sé cómo van vestidas, sí puedo decirlo de modo general. Hay personas, sobre todo las chicas, que van como si fueran a la playa, lo cual simplemente muestra una guachafería en la forma de vestir. Si van a la playa, tienen que usar sus chores y sus polos y sus bibirís. Si van a una disco, van a tener que usar traje de sastre. No, tampoco, obviamente que no. Pero si van a su trabajo, tienen que vestir de un determinado modo. Si van a jugar un partido, los chicos van a vestir igual que cuando van a la universidad.
No. Igual que cuando van al gimnasio, tampoco. Hay que saber cómo vestimos y dónde vestimos. Y según cómo nosotros nos vestimos, mostramos una determinada forma de ser. Pregúntense muchas veces, chicos, ¿por qué sus compañeras de año prefieren chicos mayores y no a ustedes? Quizás está por la forma como se visten y la forma como interactúan. Quizás los ven como demasiado inmaduros, como personas que no han logrado tener, vuelvo a decir, entre comillas, un estilo, es decir, una cierta madurez para determinar ciertas realidades. Profesor, pero no necesariamente porque te vistas, no sé, asumamos con una falda pequeña, para la gente eso está mal visto, pero no te hace mala persona. O sea, no necesariamente como te vistas piensas o eres. O sea, eso es juzgar, porque en realidad... No. Yo no digo lo que piense la gente, a mí me da igual lo que piense la gente. De hecho, estoy diciendo cómo te ves. Ni siquiera estoy diciendo que seas buena o mala persona, sino que tú te ves de un determinado modo y ese es el modo de expresarte. Yo ni siquiera estoy bueno. Solo estoy diciendo que hay lugares donde se deben vestir de un determinado modo. Tú te vistes como te ves. Eso nadie lo va a quitar. Yo no estoy dando un calificativo si eso es bueno o malo. No. Yo no he hecho una crítica directa y de hecho un determinado modo y los demás no les gusta, tienen que estar mentalmente preparados para que les dé igual lo que piense la mayoría. Si ustedes visten de un determinado modo, que les guste ese determinado modo. A mí me gusta vestir con terno y en Piura hace calor, pero yo me gusta vestir igual con terno. Soy abogado, visto con terno usualmente. Me dice que no les gusta que vista con terno, la mayoría solo usa camisa. Yo visto con terno, me da igual lo que la mayoría piensa. Porque en realidad es algo como yo me siento bien. Así que primero, quítate esa idea de la mayoría. Y segundo, tampoco estoy diciendo que la falda pequeña sea mala. Si usan la falda pequeña es porque te ves en un determinado modo asociada a esa falda pequeña. Si usas la falda pequeña, no sé, para ir a la universidad, depende cómo sea la falda, pero en principio no es apropiada para ir a la universidad. Que sí puede ser apropiada quizás para ir a otro lugar. Pero una cosa, y tampoco estoy diciendo que te convierta en mala persona. Ya, profesor. Yo concuerdo en algunas cosas y en otras no. Por ejemplo, cuando dice que dime cómo te vistes y te diré cómo te ves, en ese sentido concuerdo totalmente, porque es muy distinto decir cómo te ves por tu vestimenta a decirte quién eres por tu vestimenta. Que creo yo que son cosas muy distintas, ¿no? Pero juzgar a alguien por cómo te ves, juzgarlo en sí a la persona como ser humano, eso estoy de acuerdo con usted. Y nada, y luego lo otro en lo que no concuerdo es cuando dice que las chicas buscan a mayores, ¿no? Sí. Ese es un ejemplo más bromista. Claro, claro. Sí. Ahora, ahí quería tocar también un tema de no sé si he escuchado, de los sugar daddies, que normalmente suele haber sí, mayores me refería a 1 o 2 años mayores en la carrera de la universidad, a eso me refería. Es decir, me refiero a que, por ejemplo, entran en primer año y las chicas suelen, esto es algo comprobado, las chicas ven en su aula y dicen, oye, estos chiquillos, mira cómo se visten y mira cómo se comportan. Y ven a los que están quizás en tercer año, o los que están en último año, ya dependiendo de cada chica, o los que están quizás en segundo año, dicen, ya hay cierta madurez ahí. De hecho, es algo lógico. ¿Por qué? Porque las chicas maduran más rápido.
Y una relación, para que pueda funcionar, exige como un grado mínimo madurez. El otro grado mínimo es respeto. Pero una chica ve a alguien de su edad y lo ve como inmaduro, usualmente. Y ver como inmaduro a alguien es un ver completo. No es solamente la ropa, que también forma parte, sino también la forma como se comporta. Cuando digo ropa, no es juzgar que si alguien tiene ropa más cara o ropa menos cara. Por eso suelo uso la palabra estilo. Es decir, puede ser que tengas ropa barata, pero tienes un estilo y una combinación y una calidad mental para descubrir cómo vestir y dónde vestir de determinadas maneras. Eso es lo que muchas veces nos falta. Esa calidad mental para saber dónde usar la ropa que tenemos. Pero ahí también hay que pensar en ponernos, ¿cómo sería? Ser empático con las demás personas, ¿no? Por ejemplo, en un supuesto caso, que haya, no sé, en la titulación, que normalmente sales con terno y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero luego, justamente en esa titulación, hay un chico de extrema pobreza que no tiene ni le alcanza como para comprarse un terno de al menos no tan caro, normal. Entonces, ¿cómo sería y cómo actuaría lo que usted está diciendo, ¿no? Dime quién eres, no, dime cómo te vistes y te diré cómo te ves. Ya, claro, ¿no? Se ve lo que es, ¿no? Pero ¿cómo se aplicaría en ese sentido? La idea es esta. Si tú tienes dinero, no vayas a comprar de directo ropa de marca, porque no tienes quizás estilo y vas a usar una ropa que la puedes abandonar después. Te ocurre comprarte diversas ropas que puedan catalogarse cómodas en el precio, de tal manera que vas a experimentar diversos estilos. Y con el que te sientes cómodo, con el que se vuelve tuyo, con el que aprecias, con ese quédate. Y una vez que ya tienes un estilo, compra ropa de marca que apoye ese estilo. En este sentido, podría decirte, quizás no tenga un terno de marca, pero el chico sabe elegir un terno o la marca que le pueda encajar por aquí y va bien vestido, va muy bien vestido, con un terno que no es de marca. O puede simplemente no tener un criterio estético que es necesario y se pone el terno y va todo mal vestido, y aquí dependen también otras cosas. Uno es, nosotros hay que ser empáticos, tienes razón. Uno, porque quizás no tuvo de otra oportunidad. Quizás lo prestó, quizás tuvo que usarlo y le quedó así porque ya no había de otra manera. Pero quizás en realidad el chico se ve así y no se ve de otra manera. Nosotros no lo podemos saber tanto, pero aquí ¿cuál es lo importante? Aquí lo importante es que cada uno de ustedes sepa que la forma como está vestido está expresando la forma como se ve a sí mismo. La idea no es que juzguemos, que pasemos a juzgar, es que empecemos a pensar, cada uno de ustedes empieza a pensar cómo es que se viste, para que puedan idear una manera correcta y adecuada de vestirse. Que cada uno elija su propio estilo, por cómo se ve a sí mismo. La idea de esta parte del curso no es que vayan de repente como críticos de moda a criticar a todos los demás y digan, tú te ves así. No, sino que se pregunten, ¿cómo estoy manifestándome yo? Porque yo con la ropa manifiesto mi interior. Tiene un error de modo de manifestarme. Y tengo que mejorar el modo como me manifiesto con la ropa que uso. Nos manifestamos evidentemente en el rostro. El rostro es la manifestación peculiar de la persona. De hecho, imagínense que va pasando por ahí la chica que les gusta o el chico que les gusta y se sonrojan. Bajan la mirada.
cambian la cara, cambian la expresión. Pasa a la persona que odian, dejan de reír. Sus rostros los delatan. Si nosotros logramos descubrir en el rostro de la otra persona la importancia de la otra persona, habríamos logrado descubrir la importancia de nuestro propio ser. Si nosotros no logramos descubrir en el rostro de la otra persona su importancia como persona, ese será solo un reflejo de lo poco importante que nosotros mismos nos vemos. Descubrir el rostro no es solo mirar la cara. Descubrir el rostro es una expresión metafórica para decir, descubrir la verdad de la otra persona. El ser de la otra persona. Tercera nota característica, el diálogo. Siempre estamos manifestándonos y una forma de manifestarnos es con palabras. El hombre necesita dialogar. Mediante el diálogo logramos evitar discusiones. De hecho, es el diálogo el que permite conocernos aún más. Porque yo doy algo que le permite al otro conocerse y alguien da algo que me permita a mí conocerme a mí mismo. Si no hay diálogos, hay conflictos. Si no hay diálogo, hay conflicto. Una sociedad que no dialoga es una sociedad conflictiva. Una sociedad ideologizada es una sociedad que ha dejado de dialogar. Una sociedad en problemas. Si bien tengo problemas con el tema de Voltaire, hay una expresión que él usa que es bastante interesante. Quizás no estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero mataría para que puedas decirlo. Tengo que ser comprensivo, ser capaz de escuchar a la otra persona. Si no soy capaz de escuchar a la otra persona, no merezco ser escuchado. Cuarta nota característica, el dar. La capacidad de dar nos permite realizarnos. Es extraer algo de la propia intimidad y entregarlo a la otra persona como valioso. Imagínense que están conversando con su mejor amigo o su mejor amiga y después de media hora la persona les pregunta, disculpa, ¿qué me estás diciendo? Han fracasado como personas. Han fracasado porque imagínense que ustedes han reunido algo valioso para dárselo a la otra persona y la otra persona no lo cogió. Simplemente se cayó, se soltó, se perdió. Es feo amar y no ser correspondido, pero más feo es ser amado y no saber corresponder. Ser amado y no saber corresponder es lo peor porque estamos ocasionando el fracaso de otra persona. Y por último, la libertad. Somos dueños de nuestros propios actos, no estamos coaccionados, nos manifestamos libremente. Yo tengo una duda en la parte que mencionó de que es peor ser amado y no saber corresponder, es peor que no ser amado y no ser correspondido. Es como decir quién es más libre que quién o quién puede ser más libre en una situación que otra. Creo que no sería lo mismo dejar de dar por iguales no ser amado que amar. Porque No, hay que distinguir esto. Mira, una cosa es que tú ames y no seas correspondido. Ya. Si tú amas y no eres correspondido, ¿qué es lo que ves? Ves una sinceridad en la otra persona que te permite no obstinarte en esa situación y buscar tu felicidad. Ya. Pero si eres amado y no sabes corresponder, quizás tengas a la otra persona colocada en la friendzone sin que sea capaz de ella buscar su felicidad. Simplemente la tienes como una opción ahí, como algo adicional. La usas. Ya. Pero ahí está poniendo condiciones distintas. Porque si las mismas condiciones en donde supuestamente yo utilizo a la otra persona, en el caso de amar, que la otra persona me utilice, ahí serían condiciones distintas, iguales. No. Ponte en la misma situación. A ver, sí. Tú amas a alguien, ¿verdad? Y esta persona te dice,
no te quiero, no te amo. Entonces, tú puedes seguir tu camino tranquilamente y encontrarás a la persona que realmente te ama, ¿verdad? Ya, ahora, tú amas a alguien y la persona te acepta en su círculo, no te deja ir, pero te empieza a usar. ¿Qué es mejor? ¿Que te digan que no directamente o que te empiecen a usar? Ah, bueno, ahí sí que bien que no. Claro, por eso lo peor es ser amado y no saber corresponder al amor. De hecho, lo que hace la persona que tiene ahí es lo peor que puede haber, porque le lleva a perder tiempo, autoestima a otro ser humano.